Buenas, nuevamente en el aire con ustedes, con su benevolencia, la paciencia y la voluntad de entender las cosas que vamos a conversar ahora. Dos de los 7 ciudadanos, Ismael y Hernán, que están a vuestra disposición. Ya con el tiempo veremos cómo hacemos que la participación también de los teleaudientes pueda ser visible y puedan participar, puedan intervenir. Vamos a hablar sobre un tema que a veces es controversial, en otros casos urticante, pero en la mayoría de las veces y de las oportunidades siempre ha sido disminuida y arrinconada por el ejercicio médico, porque se ha asociado en demasía la promoción de la salud con la intervención y la acción de los médicos, ¿no? Que es un tema que creemos que debemos discutirlo de todas maneras. Sí, gusto, Nacho. Saludos a todos los que nos escuchan o nos van a escuchar. La pregunta concreta es si la promoción de la salud es parte del trabajo médico, de la profesión médica, en este escenario contemporáneo, ¿no? Donde la formación del profesional médico está siendo avasallada por la tecnología del diagnóstico, del tratamiento de la persona que tiene alguna dolencia, alguna enfermedad, ¿no? Para esto yo tengo una postura, ¿no? Creo que no puede desligarse. Lo que pasa es que eso está sucediendo, pero no debería suceder. Como médico he ejercido mi profesión antes de ser salubrista y, por ejemplo, trabajé en Juli antes de que en Juli existe el Hospital Ortiz Rabines de ahora, sino era un centro de salud que tenía 10 camas de internamiento. Y una tarde viene de una parcialidad, una comunidad de Ilave, unos padres con un joven, no tan joven, ya un adulto, de casi 40 años, que lo traen así, ¿no? A cargas, volandas, una camilla, lo pusimos ahí, ¿no? Y que tenía una herida en la rodilla y estaba la rótula partida en dos. Entonces inmediatamente yo limpié la herida y dije, se va a puno, ¿no? Porque rótula partida en dos, que iba a ser yo en un centro de salud. Y no quisieron la familia. Por nada, mencionaron la historia y nada, por nada. Entonces yo tenía los 2 tomos de técnica quirúrgica de Christopher y lo fui a revisar. Y bueno, felizmente me arriesgué, hice lo que llaman un cerclaje con cathode crómico, ya, y tuve unos días ahí y se fue. Pero al día siguiente vino otro señor y conversé con él porque me explicó lo que había pasado. Eran 2 hermanos, se pelearon y con un hacha el otro le había hecho la herida, ¿no? En la pierna. Y se escapó, pero después ya vino. ¿Y por qué? Entre los 2 hermanos estaban peleando por un surco de tierra para sembrar. Entonces, eso a mí me hizo pensar que esas posturas que están en Marta Harnecker, en Polisser, en algunos libros de Carlos Marx, de interés de clase, posición de clase, lucha de clases, no funcionaba en ese escenario de las comunidades campesinas de Puno. Y eso lo he ido reiterando repetidas veces en muchas experiencias de atención al enfermo. Pero eso uno se cae en cuenta cuando conversa con el enfermo o con la familia. Esa práctica es la que no existe. Y uno ve entonces que para evitar la violencia uno tiene que resolver problemas de tenencia de tierra, ¿no? El minifundio, la parcialidad, etcétera, se pelean por ese tipo de cosas. Entonces, para evitar este tipo de lesiones y agresiones, uno tiene que trabajar no solo en curar la herida, sino en evitar que eso suceda, y eso no se puede hacer con una vacuna o con lo que es la prevención de la enfermedad, sino con acciones de orden de desarrollo social, de política económica, en fin, ¿no? Entonces, la mirada del médico tiene que ir también por ese lado, ¿no? Ya, y entonces el tema ahí es bien crítico porque normalmente todas las intervenciones que se han automatizado y de alguna manera mecanizado, que se hacen bajo la cobertura de promoción de la salud, están muy vinculadas con 2 funciones esenciales de la salud pública, que son la
curación, la rehabilitación y la prevención, y dejan de lado el escenario de la promoción de la salud, que es de una dimensión mucho más compleja, porque se trata de hincar en la idiosincrasia de la población, en su modus vivendi, y conseguir, por ejemplo, enfrentar los determinantes sociales de la salud y lograr que la población ya tenga una capacidad no solamente para enfrentar la enfermedad, sino para aprender a vivir con elementos de convivencia, de tolerancia, de respeto, de fraternidad. Es decir, esa es una construcción social bien delicada que ha rebasado las capacidades del propio sector salud, porque la visión, como tú has puntualizado, hegemónica de los médicos hace que todo se convierta en un proceso de reparativo, de rehabilitación y de prevención, sin entrar en esa dimensión bien compleja que demandaría unas visiones más intersectoriales, interdisciplinarias, de otra complejidad, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero el problema es más complejo todavía ahí, porque no solo se trata de la enfermedad, digamos, física, ¿no? Del cuerpo biológico de la persona y de la parte dañada en su cuerpo biológico, ¿no? Si es el aparato respiratorio y se acabó, ¿no? No, cuando se enferma el aparato respiratorio hay problemas en el aparato digestivo, hay problemas en el sistema nervioso, hay problemas en el sistema inmune, porque la persona es naturaleza, biología, pero también es sociedad, hay temores de relación con la familia y se altera su mente porque piensa, ¿qué me va a pasar? ¿No? Me va a quedar sin dinero, no tengo plata para comprar medicamentos, etcétera, ¿no? Es toda una complejidad, ¿no? Pero hay añadido otra cosa ahí que los médicos ya ahora no observan, ¿no? Y es las relaciones que tiene la persona enferma con su cultura. Por ejemplo, estaba yo atendiendo a una señora con su embarazo, le hice sus diagnósticos prenatales, iba muy bien. De repente un día a las 3 de la mañana me despiertan, en Juli también, y para atenderla porque se había complicado su parto. Cuando tenía que asistir a su parto, yo en el centro de salud. Fui a su casa, estaba en el centro de la ciudad. Y le encuentro a la señora, ¿no? De cunclillas, con muchas frazadas sudando, con olor a saumerio y a coca y humo. Y bueno, toda una partera, una comadrona la había estado atendiendo. Lo que pasa es que se había quedado, retenía la placenta. Ahora, obviamente se resolvió el problema, pero uno pregunta, esa visión que uno tiene de la cunclillas, de echarse de espaldas, de estar frente a vista de otros y con la comadrona y el calor y el saumerio y la coca. Entonces, dice, es puesto este del medio rural, dice del campesino. Pero esta señora era una mestiza completa y además profesora de secundaria y con tierras, ¿no? Y era ilustrada, etcétera, y la familia igual, pero la familia mestiza también tiene incorporadas esta, digamos, visión, esta cosmovisión, que es una manera alternativa de entender a la enfermedad, ¿no? Entonces, no es, el problema de la enfermedad y la cultura no es privativo de una etnia, sino es un constructo sociocultural de todos los que viven en un escenario, quechos, aymaras, mestizos, de manera tal que no hay que segregar, no hay que diferenciar donde no hay. Y los médicos no caen en cuenta de la importancia que tiene este enfoque de entender la enfermedad de manera diferente, ¿no? Que tiene la misma población mestiza. Claro, y ahora con mayor razón que se ha medicalizado tanto la atención y se ha deshumanizado tanto la intervención de los médicos en el acto médico, que solamente ven un tema y no quieren entregarse a interiorizarse, hacer la anamnesis, es decir, la memoria del paciente, etcétera. Yo recuerdo un diálogo de la República de Platón de Fedón que dice:
conversando Platón con uno de los protagonistas, el protagonista le dice, pero bueno, cuando uno está enfermo del estómago, no solamente hay que resolver el problema del estómago, sino también hay que ver cómo están los demás intestinos y además de eso, ver cómo va el cuerpo desde de la perspectiva del desenvolvimiento de la persona, del cerebro y además del corazón, es decir, toda una plenitud de cosas que ahora no se ven. Uno viene con un problema, y la mayoría de la gente lo dice, dolor de cabeza por una especie de cefalea muy grave, etcétera, y además termina en el propio nosocomio falleciendo por otra clase de dolencias, ¿no? Es decir, nunca se ha visto la plenitud ni la totalidad. Y esto desde el punto de vista de la atención. Ahora, con mucha mayor razón, lo que es la promoción de la salud que rebasa los interiores murales de la gestión médica, y antes se hacía salud comunitaria, participación, pero la salud comunitaria tenía otro componente, no el actual, que es solamente ver cómo se pueden vacunar, cómo se pueden lavar las manos, etcétera, y no buscar cuál es el modus vivendi, la idiosincrasia, ese pesado manto que significa una cultura opresiva, que por ejemplo tú dices, con razón, que la gente esta era propietaria, mestiza, tenía formación, cierto nivel académico, etcétera, pero cae de hinojos o presionada por el mundo cultural que está viviéndose en su entorno, ¿no? ¿Cómo entonces la profesión médica, el médico que abre su mente, ¿no? Encuentra, digamos, otros escenarios para explicar ese proceso de la enfermedad, ¿no? Pero mira, hemos visto lo de la tierra, ahora de lo del parto, ¿no? Pero hay otro caso que relaciona también con la parte económica. Y es otro caso que a mí me dejó también patitieso, ¿no? Viene un día un señor y dice que quiere un certificado de defunción. ¿Pero por qué certificado de defunción? Es que mi señora ha fallecido. ¿Y cómo ha fallecido? Porque estaba mal mucho tiempo y se ha muerto. ¿Y cosa quieres que escriba acá? Y empecé a discutir. Como yo no manejaba muy bien el Aymara, siempre tenía a mi tren sanitario pegado como lapa conmigo en todo sitio. Y bueno, entonces, no, ¿dónde? Digo, muy lejos, qué lejos, igualito, lo metí en la camioneta y nos fuimos allá. Caminamos como hora y media y después a pie como unos 15, 20 minutos y llegamos a su cabaña, ¿no? Y ahí estaba. Y a mí me quedé horrorizado. Era una señora que aparentaba ser pues mayor, no sé, más de 50 años. Este hombre era de 40 y tantos nomás. Y resulta que estaba ahí, apenas respiraba. Yo no he visto jamás un miembro inferior derecho, piel y hueso con escrófulas, o sea, con cicatrices, que son producto obviamente de una tuberculosis en los huesos, una osteomielitis se ha reventado ahí. Y el miembro inferior derecho era más gordo, era una elefantiasis, ¿no? Era inmensa, hinchado total, el miembro inferior izquierdo. Entonces yo le pongo el estetoscopio, los pulmones, le levanto y tenía escrófulas en la escápula, etcétera. Entonces era una tuberculosis generalizada, que los huesos, y yo al toque dije una amiloidosis renal, y entonces, pero me la llevo, porque iba así, ¿no? Y no, se opuso total, y dijo que acá tenía unas prácticas para enterrarle y no tenía dinero. Y que no tenía que, en su comunidad tenía que hacerlo. Además que pedía el certificado médico de defunción anticipado. No anticipado, no se había muerto, ¿no? Y él sí iba a morir, según él, ¿no? Pero en todo caso, el grito de angustia que tenía el esposo era que necesitaba plata para enterrarla, según sus rituales. Y no quería ir al centro, no a la formalidad. Plata, ¿no? Bueno, y que llevarla allá le iba a costar mucho, iba a gastar lo poquito que tenía para enterrarla y ya. Entonces, no, señor, yo me puse terco, y entonces la levanté a la señora y al levantarla moví el colchón y del colchón salió cantidad de dinero. Tenía ahorrado para su entierro. Entonces, igualito, pues la llevé, la tuve como 7 días y, bueno, siempre falleció, ¿no? Ya se fue tranquilo. Entonces, uno reflexiona, y este es un profesor primario,
¿no? De esa mezcolanza que yo no sé muy bien si era aymara puro o mestizo, pero hablaba bien el castellano, el español, bueno. Entonces, yo digo, en ese rato pensaba, ¿no? Pero si tuviera mejor salario, ¿no? Un empleo mejor remunerado, porque los profesores del campo están muy mal pagados, ¿no? Eso, Y obvio. entonces no tendría esa angustia de decir, voy a gastar mi plata y mejor así en mi mujer, ¿no? Entonces, le había empezado a salir esas cosas desde que era joven, desde los 18 años, y ya falleció a los 36, ¿no? Bueno, entonces, esa relación obviamente es promoción de la salud. ¿Cómo mejorar las condiciones materiales de vida de las familias para evitar, ¿no? Este tipo de situaciones, ¿no? Que, bueno, en lugares desamparados, aislados, ahora ya no es tanto, creo yo, pero debe haber este tipo de Pero cosas, se ¿no? requeriría una especie de establecer un mapa radar, pero que no sea un mapa radar para diagnosticar solamente lugares pungentes y evidentes de enfermedades, de prevalencia de algunos males, etcétera, sino también hacer una intervención que atraviese el estado económico, la satisfacción emocional de la familia, su inserción social, de tal suerte que el sector salud tendría que auxiliarse con educación, con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, con el Ministerio de la Mujer y buscar inteligentemente propuestas de esa naturaleza, porque en el mundo actual interconectado y además de obligatoriedad de intervenciones mucho más integrales, demandaría una propuesta de esta naturaleza que a las luces de lo que estamos observando y de las experiencias nefastas que estamos padeciendo, va a ser casi imposible porque cada uno de los sectores, lamentablemente, se mira el ombligo y busca su propia especialización. Claro. Entonces, claramente la enfermedad te habla, te dice, ¿no? Cuál es su origen, qué ha pasado. Y siempre vas a encontrar que en el origen hay no solo factores moleculares, no anatómicos, hay factores, digamos, sociológicos, culturales, políticos, religiosos. Es decir, siempre, en cualquier circunstancia. Y el médico, al ser el acto médico, diagnostica el mal, pero habla con la familia. Tiene que indicarle por qué está mal, qué le pasó, cuál es su escenario de destino, ¿no? Tiene que aconsejar qué hacer y tiene que decirle que se junte con sus familias, que hable. Eso es parte de una micropromoción, digamos, ¿no? Pero lamentablemente, y eso es fatal, los médicos ahora ya ni siquiera miran al paciente, ni a la familia, no le dicen nada. Que una vez llevé a una señora al Seguro Social, la compañía, ¿no? Y el médico que la atendió en el consultorio externo estaba con su computadora, ¿no es cierto? Y ahí el papel miraba y hasta como unos 6 minutos y nunca le ha visto la cara, ni le ha dado la mano, ni le ha tomado el pulso, absolutamente nada. Y le ha recetado lo mismo que tenía para el receta y la mandó a cambiar. Entonces le dije, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué no? Es que tenemos carga y bueno, y no se va a exponer al maltrato, pero eso es cotidiano. Entonces, ese es el gran problema de la profesión médica actual, ¿no? Que no ve más allá de sus inmediatez más absurdas, ¿no? Y obviamente se resuelven casos extraordinarios, etcétera, pero tienen que ser muy complicados y además la especialización, la hiperespecialización de la medicina, y yo está borrando del escenario de la práctica médica la promoción, o sea, la medicina se está, digamos, descontextualizando, ¿no? Entonces, lamentablemente, bueno, está pasando y no creo que sea acá nomás, es en todo sitio, ¿no? Bueno, y como dice el psiquiatra Carlos Alberto Seguín, aquel médico que solamente sabe de medicina no sabe de medicina, ¿no? Claro. Realmente está totalmente desfasado del asunto y no busca coligarse, buscar realmente bases para ir a las causas de los problemas y poder resolver el asunto. En hojas escritas publicamos parte de la historia del mural de la medicina peruana y ahí
en el rubro sobre promoción de la salud se habla de todos los ítems, que es educación, educación sanitaria, desarrollo agrario, tenencia de tierras, posibilidad de tener un plan de vida, una satisfacción para poder desenvolverse, pero ahí hay una orfandad, un aislamiento. La propia población que puede sentir eso no tiene el respaldo ni el apoyo oportuno de parte de las autoridades, que miran por un tubo la realidad cuando esta realidad es estereoscópica. Se puede mirar como lo miran las libres por hasta 180 grados, es decir, una mirada con mayor profundidad y calado en la realidad, ¿no? Una vez llegaron a Juli el papá y la mamá de una niñita que estaba chillando de dolor, para que la vea, ¿no? Y bueno, le examiné, para mí era una asiática, pero una niña de 9 años con asiática, bien raro, pues un tumor, ¿qué se da? Entonces, igual, apuno para que la examine, ¿no? No tenía cómo resolver el problema. Y la familia, no, doctora, acá nomás, pero yo no lo va a calmar el dolor, no por nada, con una terquedad extraordinaria y absurda, pero ya, como médico me tenía que aliviar el dolor, ¿no? Entonces, si alivia el dolor, le pones los analgésicos que tienes que poner. Y nada, chile. ¿Qué hago? Entonces, le puse hasta Demerol, que es potente. Demerol le calmó 15, 20 minutos y igual sigue chillando, ¿no? Y entonces ya llegó la noche y yo tenía 10 camas de observación, ¿no? Y miré otra vuelta a mi Christopher y yo recordaba por anatomía dónde van los nervios, le puse una anestesia ahí con silocaína y calmó un par de horas y amaneció chillando igualito. No calmado el dolor con nada. Así que la familia desesperada también dijo, nos llevamos a doctor, llévenla al hospital, hiciste todo. ¿A dónde se lo habrían llevado? No sé. La cosa es que más o menos un mes y medio, casi 2 meses después, con mi técnico, un domingo, estábamos en el mercado, ¿no? Y le digo así al técnico, oye, esa no es esa familia, ¿te acuerdas? Sí, doctor, vamos. Nos acercamos. Y la chiquita, calmante. Los papás tranquilos. ¿Y cómo la llevaron a Puno? ¿Qué le han diagnosticado? Le dije, no, doctor, la hemos llevado a la estancia nomás. ¿Y qué han hecho? 2 días seguidos la han azotado con ortiga. Y eso le ha quitado el dolor. Entonces, la medicina, como la conocemos ahora, es ciega a este otro tipo de tratamientos, de intervenciones, ¿no? De tratamientos, que probablemente no tengamos un conocimiento, digamos, farmacocinético de lo que pasa ahí con la ortiga o qué tendrá la ortiga. Quienes habrán estudiado eso, no sé. Pero en la práctica común sucede a veces para bien, muchas veces también para mal, ¿no? Entonces, positivamente o negativamente, ¿no? Pero entonces, ese es otro escenario importante que la práctica médica académica occidental, así, que además de tecnologizarse, se ha burocratizado tremendamente, ¿no? A mí me cuenta una experiencia, un querido amigo que ha fallecido, Efraín Pinazo Cotillo, que lo extrañamos bastante porque ha sido un puneño irrepetible por su condición de lingüista, de animador, de cantante, esos hermosos cajelos que contaba. Me informó una vez que llegó un alcalde enfermo con fractura doble de cúbito y radio. Y le dijeron en el hospital donde la atendía, bueno, yeso. Claro. Yeso y 3 meses de yeso. Y no aceptó estar inmovilizado ni tener el brazo en cabestrillo y regresó a los 10 días normal. Es decir, ¿qué le habrían puesto? ¿Qué ungüentos? El yatiri, el especie de mago de esa medicina indígena ancestral con cierta sabiduría o con bastante sabiduría, ya ha fallecido. Entonces mucha gente se ha llevado esa clase de secretos, ¿no? Es decir, ¿qué apósito le habrán puesto, qué tratamiento que le ha cisado el hueso rápidamente, ha hecho que haya una especie de conectivos internos más allá de la formalidad de estar con los huesos quietos e inmóviles, ¿no? Sí, bueno. Pero lo real y concreto es que ese conocimiento, esa ventana inmensa de conocimiento, la profesión médica cada vez la cierra más. La excluye. La cierra, ni siquiera la aceptan, ni siquiera tienen curiosidad por saber por qué, porque ya ni siquiera hablan con la familia, ¿no? Mi padre, yo lo escuchaba cuando éramos niños decir
que cuando un niñito viene con diarrea, por ejemplo, la pregunta que debe hacer el pediatra al final siempre es a la mamá o al papá, quien lo cuida, ¿por qué cree usted que se enfermó? Ahora ya nadie pregunta jamás, ¿no? Entonces eso es pues, ¿no? Fatal, porque como a mí me han enseñado medicina, el alma del diagnóstico está en la anamnesis. Ahora la anamnesis la dejan al practicante o al interno de medicina, el médico del piso, el especialista. El especialista no hace anamnesis, el especialista lo que hace es manejar sus técnicas de diagnóstico, ¿no? El gastroenterólogo, ¿qué hace? Ya no pregunta nada, ni qué comes, ¿no? O sea, ya no hay médico clínico, pues, ¿no? No hay, pues, lo que dicen es que te pone el tubo, ¿no?, en el estómago, el endoscopio y ya está. Y te mira, el endoscopio mira una parcita, no mira la cavidad de la forma, tiene, del estómago, la mucosa del estómago tiene cantidad de, ya, si lo desdoblaras todo el estómago así, tiene pues cuánto, 30 centímetros de diámetro, ¿no es cierto? Y el tubito mira una parcita nomás, ¿no? Obviamente se supone que todo estaría igual que esa microparte, ¿no? Es como una muestra te habla del todo, ¿no? Pero ese es el gran problema, ¿no? Y hay enfermedades que te mandan de un especialista a otro especialista. Conozco el caso de un chico que su mamá es su único hijo, etcétera. Tenía pues 10 años o 11 años y estaba con un soplo cardíaco, pero un soplo fisiológico, pero su mamá era también ansiosa, ¿no? Se le llevó a Lima y regresó a los 3 meses y para eso se prestó plata y bueno, en ese tiempo uno en educación adelantaban los sueldos, un sueldo adelantaban y regresó sin sueldo, calata. ¿Con qué diagnóstico? Soplo, ¿qué se le va a pasar? Soplo fisiológico del crecimiento se le va a pasar. Pero, ¿por qué gastó? Porque bueno, el médico un médico, le cobró y le mandó después al cardiólogo. El cardiólogo le mandó al radiólogo, el radiólogo le mandó al oftalmólogo, el oftalmólogo ya le hizo pasar, y el laboratorista, el anátomo clínico, patólogo clínico también, todo el mundo, y todo eso de semana en semana en semana. Y de dinero en dinero. Ahora sí, ¿no? Bueno, esa es la experiencia que yo he vivido. He estado con un problema crítico hace 72 horas con una especie de dolor abdominal terrible, incoercible. He ido al seguro a las 5 de la mañana y me han puesto metamisol, cosas ahí, frascos, 3, y bueno, más o menos me alivié y ya está. Me dieron más medicamentos y al día siguiente, igualito a las 5 de la mañana, con esos dolores, etcétera, que no me quebranté felizmente, porque bueno, algo de resiedumbre debo tener y de temperamento, ¿no? Pero me he curado habiendo pasado por tomógrafo, por ecógrafo, por el cirujano, por el médico internista, por, bueno, hemografía, digo, hemograma, sangre, etcétera. Es decir, me han tratado como pelota de fútbol, ahora estoy bien, pero no me han dado el diagnóstico. Ni siquiera sabes qué tienes. Ni no sé qué es lo que tengo y ni cuáles son las cuestiones, ¿no? Genéricas, bueno, por las lecturas, por la ilustración que uno puede tener, más o menos se está protegiendo, pero además con el apoyo de mi hermano que es médico, pero no hay absolutamente ninguna predisposición para que te dé un diagnóstico. Digo, usted tiene una colecistitis crónica, una cosa así, aguda, lo que fuere, ¿no? Ellos ya tienen su terminología, pero no hay absolutamente nada de eso. Y entonces yo pienso que aparte de lo que estamos conversando, que es promoción de la salud, ¿no? ¿Cómo puede el médico recuperar prestigio? Porque en este momento la medicina y el médico está viéndose como un buhonero, como una persona que lo primero que le interesa es cobrar y no resolver la enfermedad, porque la enfermedad es un filón. Claro. Lo que dicen en la medicina se ha proletarizado, ¿no? Eso puede ser, ya bueno. Pero es bien difícil. Yo lo veo muy complejo porque es una tendencia global, ¿no? Es una tendencia global donde obviamente la promoción de la salud está cada vez más lejos de la profesión médica, de los hechos, ¿no? A pesar de que la enfermedad es, digamos, la piedra de toque que te debe dar las luces necesarias para intervenir en desarrollo agrario, como ha dicho, en mejorar sueldos, un empleo digno, lo que
en la OMS le han llamado, y tú ya lo has dicho, los determinantes sociales de la salud, pero que son descriptivos, ¿no? Lo que le ha faltado a esta comisión es un factor explicativo. ¿Por qué hay eso? ¿Y cuál es su mayor incidencia, no? En ciertos lugares, ¿no? No nos dicen por qué, ¿no? Es decir, cómo está distribuido el poder. Ese es otro tema grande. Esa es una de las razones por las cuales uno se ha inclinado a estudiar la salud pública, ¿no? Para entender mejor este proceso de la salud y la enfermedad, ¿ya? Ahora, la tecnología lo hace más difícil, ¿no? Bueno, se ha deshumanizado. José Ortega se dijo la deshumanización del arte cuando vinieron las corrientes cubistas, impresionistas en pintura, el surrealismo en literatura y una serie de intervenciones más posteriormente tecnológicas, etcétera. También la medicina y en su ejercicio se ha deshumanizado y se ha convertido en mecánica, en automatizada, ¿no? Y no hay vistos de solución para eso. Perfectamente automatizada, y la inversión es cada vez mayor, ¿no? Porque los casos que requieren alta tecnología, ¿no? Son escasos, muy pocos. La frecuencia en la población no es grande, ¿no? Dicen que los casos son, de todas las enfermedades, el 5% llegan a necesitar alta tecnología, ¿no? Pero se invierte mucho en eso y, bueno, y de ese tipo de cosas sencillas la gente sigue enfermando, sigue muriendo y no entendemos qué está pasando, ¿no? Es decir, si en este país no se mejora las condiciones de vida de la gente, las cinco condiciones básicas del desarrollo social acumulado, ¿no? Donde se debía trabajar y donde los médicos deberían alertar a la población, trabajar en los procesos de participación comunitaria para que esta población organizada sea la que, digamos, actúe como un acicate, ¿no? Y como alguien que obliga a alguien, porque los políticos, cuando se les mueve el piso, ahí sí actúan, ¿no? Pero tienen que moverles el piso, pues, a los políticos, ¿no? Que tienen la inversión. Además, los políticos viven de las contradicciones y de la ebullición social y de los problemas, porque si lo resolvieran, los políticos ya no tendrían absolutamente nada que hacer, porque no tendrían un campo donde poder cosechar, ¿no? Así es. Agua segura, nutrientes básicos, un salario digno, salud, básicamente médicos bien formados, ¿no? Y educación, listo. Son los 5 grandes condicionantes o indicadores del desarrollo social acumulado, ¿no? Bueno, pero no se trabaja en eso, básicamente. ¿No? Ahora, inclusive con una alegría y satisfacción, las universidades empezaron a poner cursos de promoción de la salud, pero totalmente tubulares, verticales y académicos. Es decir, la academia también se está convirtiendo en una especie de entorpecimiento del raciocinio, del entendimiento de las coyunturas particulares de cada población, de cada lugar, ¿no? Por supuesto, ¿no? Se interviene en retocar el problema, ¿no? Es decir, yo voy a mejorar mi casa y, bueno, retoco un poco lo que está rajado, pero no veo los cimientos de la casa, ¿no? O sea, en filosofía llaman eso, los aspectos fenoménicos son los que toco y no los aspectos esenciales que se mantienen así, ¿no? Entonces, ese es el gran problema. No tenemos un enfoque político, social y ético de la problemática, ¿no? Bueno, y ahí es un reto a futuro de las universidades, a ver si replantean y repiensan su propia realidad. Bueno, vamos a terminar el programa después de esta, espero que sustanciosa y nutrida conversación que debe hacernos reflexionar no solamente a nosotros, porque hay otras posibilidades de que también ustedes puedan coadyuvar a esta clase de intervenciones de orden social, político y de transformación de nuestra realidad. Hace más o menos 40 años en Cultura Política, los 7 ciudadanos que sacábamos un programa muy interesante y donde los de la parte técnica eran Huberto Hinojosa Macías y Carlos Leiva Montoya, que eran la parte de la presentación, programación y grabación, pero los que producíamos el programa era desde Rigoberto Sea, Ismael, yo, Iván Cuenta, René Roque, Rigoberto Sea Delgado, etcétera. Teníamos una
buena capacidad de inventar, de recrear y también de recuperar y de reconsiderar algunas de las cosas que estaban perdidas en el fondo del asunto, ¿no? Y la población puneña había sido tan maltratada, especialmente por la cuestión de la servidumbre, etcétera, que rescatamos un lindo poema desde el punto de vista de la composición, pero dramático y triste, la creación de Juan Gonzalo Rose, que en su poema El Guaño del Uro nos va a conmover. Por favor, escúchenlo con atención. Guaño del Uro. Del lugar ya te fuiste, Malika. ¿Cómo te encontrarás? A la ciudad te fuiste, donde hasta los guaguos tienen boñiga en el corazón. Ay, Malika, ay, ¿qué será de ti? Y yo acá, solo, volatinero de las tinieblas, la blanca luna no me sacude y hasta Toribio, el amable, no me saluda. Los perros chiquititos a sus amos crueles mueven la cola. ¿Yo a quién? Por eso, en botella de piedra crío una mosca, no más para que te siga. Ay, mamacita, señorita, labios de cinta labrada, entre tu boca te escupirán. De nuestros padres no te olvides, Malika, somos Urus, no somos seres humanos. La voz metálica del Uru golpeó el tambor del aire, haciéndolo pedazos. Somos los Kutsuns, la gente del lago. Antes de los incas, mucho antes que Tatitú, el padre del cielo, creara a los quechuas, a los aymaras y a los blancos, antes que el sol alumbrara el mundo, cuando la tierra se encontraba a media oscuridad, solo iluminada por la luna y las estrellas, cuando el Titicaca se extendía hasta las últimas fronteras de la Puna, nuestros tatas ya vivían aquí. ¿Y te olvidarás? Nuestra sangre es negra y no podemos ahogarnos. Ningún frío puede herirnos, ningún rayo matarnos. Somos otros, los Kutsuns, el pueblo del agua. Allá, ¿qué harás? El místico como ovejita te encerrará, el pelo te cortará, sucia amanecerás, como los ríos cuando se enferman, así serás. En las chicherías molerás maíz, qué lindo culo te dirán mi mamacita, señorita, y los soldados del regimiento con sus espuelas te pisarán, te harán sangrar como ovejita, chancro tendrás. Ay, mi Malika, y yo estaré cantando canciones lindas a un muñeco de totora sin corazón. Pero a ti te cantaré sin que lo sepas, mi señorita. Vicuñita, taruquita, de Chiligua y de Colpari, de Chiligua y de Colpari. Son tus ojos, quilibiros, curpa, curpa de los Andes, curpa, curpa de los Andes. Muñeco lindo, hazte vaquita de labios rojos. Porque te quiero, bebé, mi llanto, masco tu pelo, muñeco seco. Mi cuñita, taruquita de Chiligua y de Corpari, muñeco lindo, sé mi cuñita, para ir contigo todas las tardes por esos cerros y allí tumbarte hasta que caiga lluvia de fuego. Muñeco lindo, sé venadito para llevarte cerca del lago y allí beberte los lindos ojos hasta que junto con mi saliva la luz del agua, la luz del lago. Ay, mi Malika, mala nomás serás, puta te han de decir, oh señorita, oh mamacita, labios de cinta labrada. Ya no más mi palomita, a la que conmigo lloraba, ya no más mi gorrioncito que se asustaba, ya no serás mi lorochay con ojos de oro, ya no jalaré tu cordoncito, ya no tendré de tu fineza, ya no Malika cruel, ya no serás mi tordolino, triste nomás he de seguir, soltero nomás seré. Desde esa noche, Malika, malditos estamos. Para nosotros ya la tórtola no cantará, ni la hierba crecerá.
y aún por los caminos de la muerte iremos solo, llorando como quejos asustados y sin podernos encontrar. Ya para nunca, jamás nunca, Malika. Un poema de la obra poética de Juan Gonzalo Rossi. Esperamos que les haya gustado, se hayan conmovido y hayan pensado también en los sufrimientos que ha padecido desde hace muchos años las mujeres de Puno que han emigrado. Con ustedes hasta el próximo programa.